episodio te llega gracias a CTG Broker, comercio, transporte y gestiones aduanales. A la hora de importar, contáctanos. A la hora de exportar, contáctanos también. Estamos ahí, CTG Broker, en todas las redes sociales. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Puerta a Puerta. Hoy tengo el placer, tengo el privilegio de estar en este episodio junto a mi papá, que es el señor Marino Martínez. Es para mí verdaderamente un honor poder hablar con mi papá, entrevistar a mi papá, porque tenemos la dicha, tenemos, ¿verdad?, la virtud, la oportunidad de que ambos nos dedicamos a realizar el mismo trabajo. Así que, papi, yo te doy la bienvenida a este podcast, que es obviamente un concepto muy joven, muy novedoso, pero que yo sé que en este episodio nos va a ir muy bien. Buen día, Yomar. Gracias por hacerme protagonista de sección de este proyecto tan interesante que tú emprendes. Saludo y gracias a las personas que te ven, que escuchan, que comentan tus opiniones, tus consideraciones a través de estas redes sociales. Buen día. Sí, entonces, papi, en este podcast, si quieres te acerca un poquito más cuando vayas a hablar. En este podcast, nosotros básicamente hablamos de temas logísticos, pero yo quisiera comenzar preguntándote si tú alguna vez, qué sé yo, siendo joven, pensaste que podías dedicar tu vida, tu carrera a ser un gestor aduanal. Mira, la vida en su discurrir pone a uno en diferentes perspectivas. A lo largo ya de estos casi 57 años, la mayor parte la he estado o la he dedicado a hacer gestiones aduanales. De una forma u otra, pienso que había un destino manifiesto, una especie de marcación histórica, porque en mi primera niñez, digamos que a partir de los 10 años, comienzo a hacer contacto con los puertos. Ya nuestro traslado de San Cristóbal a Jaina me pone a mí en conexión con lo que son las operaciones del Central Río Jaina, y por razones, digamos, periféricas, entonces el puerto está contiguo al central. Entonces, desempeñando las funciones de limpiabotas, en algún momento debimos entrar, ¿no?, algunas oficinas, algunos talleres, para entonces hacer esa labor al encargado departamentales, y de manera accidental hay una puerta que da acceso a lo que son ya el territorio marítimo, y algunos compañeros que ejercían el mismo oficio que yo, de manera muy sutil nos dejamos caer por la zona portuaria y comenzamos a ver el movimiento de todo eso. Lo que te quiero decir con esto es que el primer contacto que yo tengo con la zona portuaria es en mi oficio de limpiabotas. Pero ¿cómo tú haces ese transfer? O sea, ¿dónde tú naces? Porque tú dices que vienes de San Cristóbal a Jaina, pero ¿dónde tú naces y cómo tú haces ese recorrido hasta tú poder llegar a ese puerto? Bueno, yo nací en San José de Ocoa. Siendo, yo no diría que muy niño, tan niño que ni siquiera tuve la certidumbre de cuando mis padres se trasladan a San Cristóbal, okay, porque fueron 2 etapas de vivencia en San Cristóbal. La primera etapa venimos de Ocoa. Yo debí tener 2 años, quizás. Okay. Luego entonces hacemos un cruce hacia Jaina. Debimos durar algunos 2 años. El segundo concepto de movilidad es volver a San Cristóbal. Ya, o sea, tú haces Ocoa, San Cristóbal,
Jaina, San Cristóbal otra vez y luego Jaina otra vez. Que este es el último proceso donde nos Exactamente, sí. Entonces ya cuando llegamos a Jaina, estamos hablando del 1977. Lo hacemos en una condición especial, por decirlo, porque mi papá, que se dedicaba al oficio de carnicero, yo era su asistente especial. Yo era el que... Un carnicero junior. Sí, yo era el que regaba la voz a los clientes que ya teníamos cautivos, el día que se iba a sacrificar un animal para la venta. Entonces yo hacía el mercadeo previo, luego me dedicaba a entregar la carne y, por ende, cobrar. Pero ¿por qué entonces en ese punto tú no decidiste, digamos, ser un carnicero? O sea, nunca te visualizaste, digamos, mi papá es carnicero, yo quiero ser carnicero, me veo ahí, me veo haciendo ese trabajo, porque es el trabajo que hace mi familia. Se dio un acontecimiento que, por eso te digo, se dio un acontecimiento que es lo que nos trae por segunda vez a Jaina. Ok. Una madrugada, estando nosotros en el patio de la casa, estamos sacrificando un cerdo. El cerdo tiene una particularidad de que hay que darle un golpe en la cabeza para aturdirlo, para entonces introducirle el puñal. Mi papá en ese interín, cuando le da el golpe al cerdo, estando él encima del cerdo, Sí. el golpe no fue tan contundente para que el cerdo cayera, sino que el cerdo lo que hizo fue que se movió. Al moverse de manera tan brusca, lanzó a mi papá. Cae de espalda y recibe un golpe en la columna. Okay. En ese tiempo, entonces, nosotros teníamos unos hermanos mayores en Jaina. A mi papá lo llevan a la capital. Duró unos 12 meses más o menos, 11 o 12 meses, creo que menos de un año. La recuperación fue muy lenta y se dieron algunas situaciones que revirtieron el proceso de recuperación, y definitivamente los médicos, como se dice en el Grupo Popular, los desahuciaron. Nosotros nos vemos la obligación de venir a Jaina. Entonces nos entregan a mi papá ya enfermo, pero con una condición muy, muy, muy delicada. Ahí se termina el contacto con lo que era el sacrificio de animales para la venta. O sea, la carnicería. O sea, ahí con la muerte de tu papá, cierra ese negocio, digamos, de la venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, papá murió, soy joven, ¿de qué voy a vivir? Bueno, entonces, ya estando establecido en Jaina, creo que al mes y algo, mi papá fallece. Mi papá fallece, entonces retomamos lo que eran los estudios y nos dedicamos a la labor de limpiabotas, que es lo que me lleva a hacer contacto tanto con el ingenio como con el puerto. Okay. Ahí conozco los movimientos marítimos, junto con, como te dije ahorita, con algunos compañeros y esas cosas. Ese es mi primer contacto con el puerto. Sí. De ahí transcurre el tiempo. Mis tíos que ya estaban en Jaina, nosotros entonces, mi mamá y mis hermanos nos mudamos al barrio San José, que era donde vivía mi difunta abuela. Ahí yo me vinculo con mis tíos que están vinculados con los puertos. Ok. Ok, en vez de seguir, qué sé yo, una orientación ya de papá no está, entonces lo que hago es que me vinculo a una actividad económica que realizan en ese momento tu tío, que era obviamente como un medio de vida. O sea, así es. Okay. Yo recuerdo que un domingo de febrero, yo recuerdo que fue fue en febrero, creo que en víspera de carnaval y esas cosas. Mi tío Marino, que es mi compadre también, es quien se encariña conmigo, quien me invita a ir a trabajar con él al puerto. Yo recién cumplía los 18 años. Entonces ellos me
Ese puerto, pero ese puerto es Jaina Occidental. Jaina Occidental, Jaina porque era Occidental. el puerto de mayor Claro. movimiento El más cercano al ingenio. para ese momento, claro, y el que hacía enclave con el Central Río Jaina, Exactamente. que era donde estaba El el fuerte. abrevadero, de hecho, del mismo Central. Ok, bueno, si diríamos que si hiciéramos un planteamiento, digamos que ese ingenio tuviera, qué sé yo, si tú te fuera a esa historia, a ese momento, a esos tiempos, más o menos, ¿qué significaba ese ingenio y ese puerto, digamos, para la comunidad de Jaina? Como nosotros decimos, el Central Río Jaina fue, de manera fundamental, de manera técnica, fue el taller o fue la escuela que formó a la mayoría de los jóvenes del municipio. Por eso es que decimos que en cualquier parte del mundo tú te puedes encontrar con un técnico jainero, soldadores, instrumentistas, mecánicos, torneros, todos salieron de los talleres del ingenio Río Jaina. Y era en términos muy menudos, Sí. era la matriz económica de todo el municipio. Sí. Lo que daba origen al movimiento económico, el día a día, Sí. en las familias jaineras, era el Central Río Jaina, ciertamente. Era la empresa más grande, más dinámica. Te estoy hablando de 40 y pico de años atrás. No teníamos el fundamento tan fuerte como de la zona franca y esas cosas. En Jaina, todas las familias tenían por lo menos una persona trabajando en el Central Río Jaina. Ok, obviamente por la vinculación económica, su importancia, Obvio. quizá la cantidad de empleo que generaba en ese momento, era prácticamente la matriz económica, digamos, más importante. Y obviamente ubicada cerca de un puerto, eso le da un plus, donde imagino yo que había limpiabotas, muchísimas personas viendo productos, frutas, lo que sea, todo rodeado de eso, y era obviamente un paisaje laboral. Hay el muchacho que no era limpiabota, vendía frío. Yo recuerdo a Yendri, un muchacho de allá del barrio, que era el canillista, que llevaba el periódico toda la tarde. En fin, la juventud y la primera niñez o la segunda niñez de todos nosotros se desenvolvió en el entorno del Central Río Jaina, siempre en trabajo, de mensajería, esas cosas, muchachos trabajando en colmado, en cafetería. Yo por lo menos hice trabajo de cafetería en todo ese entorno. Por ahí debía haber 6 o 7 cafeterías. Y yo creo que en todas yo trabajé. Yo trabajé en 8 años corridos entre cafetería y colmado. O sea, tú te vinculas, digamos, llega a veces todo, digamos, el puerto y todo eso. Lo que tú hacías era prácticamente, o sea, tu primera vinculación, o por lo menos con la parte exterior, era en una cafetería. Sí. O sea, digamos, ¿qué hacía, qué tú hacías en la cafetería y qué gente podría ir a la cafetería? O sea, ¿era una cafetería barata que podía ir cualquier persona o era un público, digamos, ejecutivo? No, era de tipo popular porque nuestro cliente cautivo eran los empleados del Central. Ok. ¿Entiendes? Una cafetería barata, sí, de tipo popular. Hacíamos sándwiches, leche batida, jugos, algunos mavíes, en fin. Era ciertamente algo asequible a los trabajadores y a los empleados del Central. No era tipo para allá y nada de eso. Valga la... Sí, claro, valga la publicidad. Pero no en ese tiempo, obviamente, que tú obviamente se tomaras tu papá, estás tratando de hacer tu vida como debe pasar. ¿Cómo tú combinaste, digamos, soy joven, tengo que trabajar, pero también estudio? O sea, te lo pregunto porque hay muchas personas que quizás no pudo realizar un bachillerato. ¿Cómo tú pudiste combinar eso? O sea, ese interés obviamente, de estudiar. Yo soy curioso. Para mí, lo primero que a mí siempre me gusta la lectura. Yo siempre he intentado dar un poquito en la diana con el conocimiento, mantenerme al día de las cosas que me rodean. Eso te ayuda a ti a tomar mejores decisiones y te da como un pull en ese sentido de la visión de la vida. ¿Tú entiendes? Te va abriendo un poco de camino, te va formando. Claro.
En mi vida, en mi mente, por mi mente nunca pasó la idea de dejar, de descontinuar los estudios. Siempre lo vi como una forma de movilidad social y, ¿por qué no decirlo? Desde el punto de vista económico, eso me permitió a mí pagar colegio, no ser una carga para la familia, que de hecho ya no teníamos con nosotros a nuestro papá, que era alma, vida y corazón. Aunque sí contamos de manera muy especial, que yo pienso que el tiempo no me va a alcanzar para pagarle, con mi tío José, que fue entonces quien hizo las veces, hasta ahora ha hecho las veces de padre ante la ausencia de mi papá biológico, y fue la persona que siempre nos empujó, nos motivó desde todo el punto de vista, porque no nos faltó el cariño. Eso nos motivaba, nos empujaba a seguir hacia adelante, y en la parte económica fue el sostén. Entonces yo con mi condición de limpiabota y cosas, también me convertí en parte de lo que era el día a día de la casa, y esa partecita me permitió a mi hermana y a mí, que éramos los menores a la muerte de mi papá. Sí. Entonces, poder, de hecho, pagar colegio. Fuimos, aún con las limitaciones económicas, tuvimos siempre la visión de que los estudios, el estudio te lleva a realizar cosas. Por eso salimos, en un momento dado, de la escuela pública y fuimos a colegio. A la escuela privada, o sea. Sí, claro. Aún, pues, obviamente, prácticamente pagándoselo ustedes o teniendo algún tipo de ayuda a nivel familiar para poder realizar eso. Sí, eso siempre estuvo ahí. O sea, aún, digámoslo así, si tú hicieras ahora mismo, por lo menos tomar alguna característica, o sea, de tu niñez con tu papá, retrotrayéndolo en el tiempo, obviamente, tú te consideras un buen hijo. O sea, tú te consideras que tú tuviste un excelente padre, que fuiste un buen hijo. ¿Cómo tú te ves en esa parte? Mira, independientemente de si hacemos un poquito de historia, yo tuve no sé cómo decirlo, pero la vida me puso en la oportunidad de ver a mi papá en ese momento tan fatídico, digamos, por decirlo de alguna manera, cuando ocurre el accidente, y yo lo vi porque yo estaba ahí. Yo, por ejemplo, tenía unos amiguitos con los que eran los que me acompañaban a la ribera del río Yubaso, en San Cristóbal, que quedaba a escasos 1500 metros de la casa. Nosotros íbamos a buscar en la playa del río las leñitas secas que estaban ahí para preparar el fogón, calentar el agua con que se iba a pelar el cerdo. O sea, yo tuve todo el tiempo vinculado a mi papá. Tanto es así que en la primera gestión, o sea, nuestro primer vuelco a Jaina, yo recuerdo que para ese tiempo fue que se inauguró el Banco Popular. Esa sucursal de Banco Popular que está en Jaina. Sí, mi papá fue, digamos, el supervisor. Mi papá era el turnero, mi papá era quien cuidaba ese local. Ese local cuando se comenzó a construir. Y debo decirte que tanto mi mamá como yo amanecíamos con mi papá ahí. Porque mi papá no me soltaba. Pero entonces mi mamá tampoco me quería dejar solo. O sea, con eso te respondo en parte la vinculación que yo tuve con mi papá. Pero vamos un poquito más lejos. Luego de ese accidente y de la ausencia por un tiempo de mi papá, cuando nos lo retornan a la casa, yo me veo en la obligación de suspender los estudios. Una razón muy especial: mi papá no permitía que yo me despegara de él. Tanto es así que yo vi desarrollarse a mi papá
pero yo lo vi morir, porque mi papá muere con las piernas en las mías. Mi mamá, estamos sentados, él en su lecho de enfermo y yo él con las piernas de él en las mías, yo sentado en la cama, y mi mamá dándole una sopa. El último sorbo de sopa que mi papá inhala, mi mamá hace un giro para poner en una mesita la tacita y la cuchara donde le estaba dando la sopa. Y cuando mi mamá gira, y yo giro, veo a mi papá, fue su último suspiro. O sea, hasta ahí tuvimos esa vinculación. Claro. De ahí yo siento que la razón de echar para adelante, razones de vida. O sea, como niño, yo siempre eso le digo a la gente, como niño nunca tuve abandono. Tuve el mejor de los papás, al igual que tuve la mejor de las madres. Sí, fui un niño que, como te decía ahorita, dentro de las necesidades materiales, eso no llevó a mis padres a que plantáramos ausencia de sentimiento. Gracias a Dios me crié sin ningún tipo de desapego, no guardo ninguna situación interna que me haya podido permitirme el hecho de guardar rencores y desavenencias. Yo fui un niño que lo único que me faltó fue situaciones materiales, por decirlo. Claro, entonces, como te decía ahorita, propio. como te decía ahorita, se va mi papá. Pero ahí está entonces mi tío José, que te reitero, me va a faltar tiempo, vida, para yo mínimamente pagarle todo lo que él ha hecho por nosotros y de manera especial conmigo, porque siendo tan niño me quedé huérfano biológico. Sí. No, te hago la pregunta porque realmente estamos en un tiempo donde prácticamente el valor de la familia se ha perdido. Y yo siempre le pregunto a la gente, siempre por su familia. Y tu familia, y tu mamá, y tu papá. Y siempre busco una vinculación familiar. Porque realmente una de las cosas que hemos perdido es, diría, la célula más importante de la sociedad, que es la familia. Y esa es la familia donde realmente uno se forma, donde uno se desarrolla, o por lo menos donde tú recibes la principal herramienta para enfrentar esta vida, que obviamente tú no sabes qué va a pasar. O sea, tú sabes que tú naciste, estás vivo, estás comiendo, pero tú no sabes todas las cosas que te va a pasar. Te puedes casar, te puedes divorciar, se te puede morir un hijo. Lamentablemente, aunque no quisieras, se te puede morir tu mamá, se te puede morir tu papá. Pero al final de cuentas, en tu familia es que tú por lo menos recibes la primera herramienta de que tú eres importante, como pasa, por ejemplo, con mi hijo, que yo le digo, tú eres importante, tú tienes una familia, le damos besos, le damos abrazos, buscando una forma de lo que nosotros le damos, cuando él salga al mundo, él también se lo puede dar a otro. Que es lo que pasa quizá normalmente con muchas personas. Es que, bueno, no tuve a mi papá o me faltó alguien, no recibí esa muestra de amor. Como no he recibido esa muestra de amor, obviamente no tengo nada que dar. Sí, mira, y eso lo recoge, pasado el tiempo, eso lo recoge Byung-Chul Han en uno de sus libros, La agonía del héroe, que no es más que la muerte, no solamente del amor familiar, hasta en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en los negocios, obviamente. Con relación a lo que estamos viendo en el día a día, a quien más afectado es a la familia. A la familia, claro. Ese núcleo que se supone que debe ser la matriz, el eje central del movimiento de una sociedad. Esa es la parte, claro, la familia es fundamental. No, y que la familia va a provocar que haya un desarrollo integral, que es lo que no hay. Por ejemplo, si yo consigo dinero, se supone que ese dinero va a acabar en la familia. Mi bienestar impacta a mis hermanos, impacta a mi esposa, impacta a mis hijos y obviamente podemos
como el mundo obviamente fue diseñado para estar en familia, para estar en comunidad, que por más cosas materiales que tú necesitas, al final de cuentas quien te va a lavar el carro es un muchacho que quizás no tuvo la oportunidad que tú tienes. Eso es así. Al final de cuentas quien va a recoger la basura en tu casa es una persona que quizás no tuvo las mismas condiciones que tú tienes. Entonces, todo radica en volver a ese centro que es la familia. Por eso es así hincapié. Porque hay personas que me dicen, mira, yo no logré tal cosa porque yo no tuve a mi mamá, porque yo no tuve a mi papá. Pero eso es una muestra de que obviamente perdí a mi mamá, perdí a mi papá. Pero ya humanamente sé que tengo que tirar para adelante. Sí. O sea, no puedo quedarme como estancado porque perdí a mi papá, sino que simplemente tengo que decir, espérate, de ahora en adelante tengo que buscar un apoyo, pero tengo que tirar para adelante. Sí, es así, es así. De hecho, y te digo, lo propio pasó con mi mamá. Esa niñita, siempre yo estuve, como se dice, bajo sus faldas, ahí con ella, gracias a Dios. No tengo, entonces eso me da a mí me crea una condición especial. Y por eso yo digo que yo no pude ser, porque así lo creo, Claro. mal padre, porque yo tuve los mejores de los padres. Entonces, ahora que tú me das la oportunidad de que justamente estoy frente a ti, Claro. frente a las cámaras, frente a nuestros amigos, conversando, debo decir, esa reflexión me llevó a crear un producto que eres tú, obviamente, del cual yo me siento sumamente orgulloso. Siento que hice un trabajo, no quiero ser muy presumido, pero sí yo le digo a los padres, los hijos son para quererlo, ¿sabes? Dentro de tantas limitaciones, trata que no te falte, porque el amor es gratis. Claro. El amor es gratis, el pasarle la mano, el apoyo emocional hacia los hijos, ese compromiso, Claro. cuando que el hijo dice, yo no puedo hacer tal cosa, porque ¿qué yo le digo a papi? O sea, ha sido tanto el denuedo, la entrega hacia mí, el Claro. cuidado. La cobertura, No la tengo ningún tipo de protección. vacío existencial, porque Ujú. me he criado en el marco de una familia que me dio todo eso. Sí. No, es que yo le digo a la gente que de las pocas cosas que quizás en la vida tú no tienes la oportunidad quizás de elegir, es tu familia. Fíjate que tú tienes la oportunidad de elegir quién va a ser tu esposa, quizás con quién tú vas a tener tus hijos, si lo quieres blanco, si lo quieres morenito, si lo quieres de todos los colores, como se está pensándose ahora, si quieres comprar el carro de tus sueños, si quieres estudiar la carrera que tú quieres, pero de la poca carrera, de la poca cosa que tú en la vida puedes elegir es la familia. Eso es así. Tú naces ahí y con esa gente, sean como sea, sean de la etnia que sean, sean de la religión que sea, sean de las condiciones que sea, esa es tu familia. Eso es así. Y, por ejemplo, uno va a risol, uno va a viaja, uno camina, uno anda, pero al final, tu familia, tu casa, que es tu casa. Sí, Literal, tiene como un olor diferente, tiene un calor diferente, tiene una esencia diferente, que tú puedes estar donde quieres y tú dices, wow, llegué a mi casa. Sí, sí, Eso es obviamente cuando yo veo, por ejemplo, todos estos casos que estamos viendo, súper sorprendente, de muerte, de situaciones, de discusiones, de pelea, de todo que lo otro, de disensiones, de que hijo se levantó contra su papá, de que su papá, yo le di una patada a mi papá, de que mi papá me quitó esto, de que se perdían 5 pesos. Imagínate tú, ¿qué ejemplo? O sea, ¿qué tú quieres que salga de ahí? Si esa casa, que es prácticamente una fábrica, ¿qué tú quieres que salga? Sí, sí, ¿Qué tú quieres? O sea, tú estás mezclando fresa con guineo y tú quieres que te salga un jugo de zanahoria. Eso es así. Y eso es lo que realmente nosotros estamos viendo dentro de la sociedad que tenemos. Yo realmente... Penoso, muy penoso. es muy penoso, es muy feo. Yo realmente... Por eso te decía, papi, que tú tienes que venir. Porque yo quería, sobre todo, darte la primicia a ti. Mira, que mucha gente no conoce, no ve, donde quiera. A mí, la mayoría de gente me conoce por ti. Yo voy a cualquier institución. Ah, tú eres hijo de Marino Martínez. Sí, yo soy su hijo. En todos los lados que yo me muevo, prácticamente. Y una de las vinculaciones que nosotros tenemos y que nosotros podemos decirle a cualquier persona es la relación que nosotros tenemos de padre a hijo.
Sí. Pero fíjate, ya esa relación de padre a hijo ya se transmite a mi hijo o a mis hijos ahora con mi segundo hijo, ¿verdad? Como una armonía que permite que yo pueda ser hijo, pero al mismo tiempo que soy hijo, soy padre. Claro, sí. Y eso me permite, obviamente, tener una buena identidad y darle un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que como justamente te venía diciendo ahora, las palabras, los hechos hablan más que la palabra. Sí, así es. O sea, hay gente que ha querido decir, bueno, yo soy de tal forma. No, es los hechos. Sí. Los hechos son lo que ven tus hijos, cómo tú te comportas, cómo tú eres con tu esposa, de la forma que tú te manejas con ellos. Y obviamente, ya un ejemplo, los errores que yo vi en ti, como en mi papá, que yo hago, no repetírselo a mis hijos. Cosas que yo identifico, mira, papi hacía tal cosa y tal cosa es un error, o no estaba bien, o no se ve bien ahora, pero en ese momento funcionó. Yo no lo hago con mis hijos. O sea, ¿qué yo te puedo decir? Por ejemplo, una de las cosas que más en mi casa nosotros cuidamos, yo veo películas de acción. Por ejemplo, en esa película hay escenas de palabras de adultos, hay un vocabulario grado C, de adultos que discuten, que pelean, que usan un arma, que, qué sé yo, cualquier elemento que no sea de un vocabulario de un niño, pero yo no la veo delante de mi hijo. Okay. Yo veo esa película cuando yo tengo un espacio para ver esa película. Y no solamente estoy yo encima de eso, mi esposa está encima de eso. Entonces, eso va construyendo que un niño, un ser humano, una persona con ciertas condiciones, donde él dice, yo no puedo ver eso porque eso tiene un contenido que es para adultos. ¿Qué es lo que yo le digo a la persona? Todos los contenidos que nosotros vemos simplemente tienen que tener una clasificación. Como antes lo veíamos, porque antes decía contenido A, contenido B, sí, contenido C, contenido D, E. Todo debe decir, este contenido es para esto. O sea, un niño no debería ver lo que yo veo, porque yo soy un adulto. Yo tengo otro... Yo cualquier mala palabra, yo la puedo decodificar. Sí, claro, claro. Y digo, mira, esto que ellos están diciendo es esto. La digan en inglés, la digan en español. Pero un niño no puede decodificar eso. Entonces, hablemos un poco ahora, papi, de... Que sí me gusta hablar un poco de esto. Pero lo vamos a tener que hacer de una forma breve para que luego hablemos otras cosas también. Siendo tú muy joven, o sea, yo obviamente lo sé, tú siempre has estado vinculado a la parte política. O sea, ¿cómo tú haces ese transfer de decir, ok, yo me voy a involucrar en una actividad política con tal partido? ¿Cómo tú haces esa unión? Cuando yo era niño, que te decía, recuerdo a Yerdy, que era el jovencito que iba a la puerta del ingenio en una bicicleta de canasto. Uh-huh. Yerdy está ahora en Estados Unidos. Eso era prácticamente como una serie B al día de hoy. Sí, claro. Eso era como tú andas en una serie B en ese tiempo. De Yerdy iba toda la tarde a llevar yo recuerdo que era la última hora, que prácticamente recién salía. Fue en los años 80 que salió Última Hora. ¿Qué salía, por ejemplo, en un periódico de Última Hora? ¿Qué decía en Última Hora, por ejemplo, que tú podías ver que sea interesante? Mira, yo te digo, había unos artículos, yo recuerdo que Tony Raful y Pedro Page escribían en Última Hora una columna. Yo siempre buscaba esa parte, porque yo comencé a leer y ver textos de Tony Raful y del poeta Tony Raful y de Pedro Page. Entonces yo buscaba básicamente esa columna. Y la cartera de lucha libre. En esa parte venía siempre la información los lunes de lo que sucedía en el domingo en el Eugenio María de Hostos. Okay. Y yo recuerdo que siendo muy niño, yo compraba el periódico, yo leía. Ahí comencé a vincularme con todas las informaciones. En el entorno del puerto, veía entonces las luchas de los obreros, los sindicalistas, sí, reclamando reivindicaciones. Entonces, todas esas confrontaciones me fueron abriendo un poquito los ojos y comencé a interesarme. Eso era prácticamente como un movimiento comunista. Se podría decir, como más pegado a la izquierda. Bueno. Eran de izquierda. Mira, y también algunos eran más
socialista o democrático, Ok, claro. pero con una tendencia hacia la izquierda. Claro. Porque Estaba a la moda el, en ese el momento. el partido hegemónico en ese momento era el PRD, porque estaba Sí. PRD y Partido Reformista. El PLD todavía era un partido muy pequeño, muy Incipiente, reducido, claro. porque era un partido de cuadro. El PLD fue un partido formado por cuadros. Había que hacer muchos movimientos para tú... Tienes que hacerte como 10 años para tú ser miembro del PLD. Bueno, ya el PRD y el Partido Reformista... Ahora era- prácticamente son como 5 años para ser miembro del PLD. Bueno, ahora sí. Bueno, Ya las cosas han cambiado demasiado, pero no se entonces, puede. el PRD y el Partido Reformista, que eran los antagónicos en ese momento, eran partidos masificados. ¿Entiendes? Ahí se daban las confrontaciones. Y yo recuerdo que mi primer voto fue en el 86, Sí. ¿Por quién tú votaste? PRD. PRD. Sí, porque yo vengo... O sea, todo el mundo era, digamos, PRD, se podía decir. No, PRD y Partido Reformista. PRD y Partido Reformista. Pero ¿quién era el candidato del Partido Reformista? El eterno candidato. Balaguer. Joaquín Balaguer. Sí, Balaguer era el candidato eterno. Pero la gente no le... O sea, en esencia, no había miedo. O sea, ¿cómo ejerzo un voto del PRD si le tengo miedo a Balaguer? No, porque había su situación. Sí. Pero de hecho, Había libertad. bueno, libertad como tal no se puede decir. Ok. Había algunos sesgos. Claro. Sí, Oportunidades. pero libertad como tal, Sí. como esencia, no. No había libertad. Entonces, yo comienzo a... Porque ya en San Cristóbal yo veía las huestes de la banda Colorado, cómo se comportaban. Ujú. Nosotros tenemos un vecino, Juan, Ajá. que él prácticamente dormía 2 veces en su casa al mes. Lo estaban buscando. No, los otros 28 días era preso. Wow. Simplemente por ser PRDista. Entonces yo fui abriendo un poquito siendo niño, fui abriendo un poquito de conciencia. Y ya yo me vinculo en el PRD, aún sin tener cédula. Yo hice campaña por Jorge Blanco, Ajá. sí, fue el candidato 82-86. Ok. Fíjate que yo hago campaña por él, pero yo no voto, porque mi primer voto fue en el 86, por el PRD, que fue como candidato Jacobo Magluta. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que yo vengo y me vinculo. Pero cuando yo oficialmente me matriculo en el PRD, es cuando cuando doy el salto del barrio de aquí, de la zona del Ingenio, al barrio San José. Entonces, ahí es que yo me inscribo en el PRD y comienzo entonces a hacer laborantismo político. De la mano de Cándido Sanó, de la mano de Manolo Mesa, y una serie de amigos y compañeros que eran los líderes, por decirlo, para ese momento, aunque habían otros dirigentes muy fuertes también, Sí. pero ciertamente la relación de amistad que yo hice con ellos fue la que me llevó a vincularme políticamente siempre a la sombra de ellos. Sí. Pero digamos, en ese tiempo, o sea, que tú incursionabas en ese mundo de la política, ¿tú estabas en los puertos o todavía tú no estabas en los puertos? No, porque yo, como te dije, los primeros viajes era siendo niño como limpiabota. Hasta ahí yo no estoy. Cuando yo cruzo, que te digo, que me mudo en San José, es ahí que me comienzo a militar y a hacer actividad política. Y entonces cuando voy a los puertos con mi tío Marino y con mi tío Ramón. O sea, ok, digamos, para hacer un esto ahí y luego conectarlo. O sea, cuando tú te vinculas ya con los puertos, como tal, o sea, que tú dices, bueno, voy a buscar esto como medio de vida, porque la política no era un medio de vida. No, Podía claro. ser una pasión, un interés personal, pero Una tú de ahí actividad no social. una actividad social, pero tú obviamente de ahí no estabas consiguiendo 5 pesos. No, claro que no. O sea, a lo que me refiero es cómo, o sea, ¿qué tú comienzas Tampoco lo he haciendo? conseguido todavía. Bueno. Te quedan como 3 años, 4 años. O sea, ¿cómo tú comienzas ¿qué tú comienzas haciendo? O sea, la pregunta que te quiero. ¿Qué tú comienzas haciendo en los puertos? Bueno, mira, yo... Contemplando que tú, o sea, lo que eres un estudiante, cosas así, porque tú no tienes nada más. Mira, yo recuerdo, mi tío Marino trabajaba para una señora de nombre Vanessa, y ella era
ella tenía un taller de confecciones. Ok. Ella entonces traía tela en rollos. Ok. Y esa parte la trabajamos nosotros. Entonces yo, además de que yo era quien estaba ahí con el verificador, con el vista y con el pesador. Sí. Sí, el aforador tomando el control de lo que, de su parte de aduana y yo desde la parte de la compañía. Mira, tanto rollo, ¿cuánto tiene? Tanta yarda. Y yo no, todo eso porque teníamos que entregar contra esa propia documentación. Tenemos que certificar que eso fue lo que vino en el puerto y justamente entregar en los almacenes. O sea, tú no tenías a mano en ese tiempo un DUA, una liquidación en la mano. Lo que No, nosotros no. utilizamos. De hecho, ni siquiera existía. No existía, digamos, plataforma tecnológica, nada de eso. No, O sea, todo era prácticamente todo era manual. Había Manual. una especie de un manifiesto amplísimo. Le decíamos formulario, creo que era formulario 81, exactamente. que era donde se vaciaba. Bueno, de ese formulario llegó. Yo recuerdo haber visto ayer en la casa de mami, o sea, de mi abuela, buscando en unas maletas. Yo sí encontré, lo que pasa es que prácticamente lo perdí. Bueno, Porque sí hoy eso quisiera tenerlo, que eran como una especie de, en hoja matricial, una sábana. un formulario grandísimo. Claro, claro. Porque duró mucho tiempo, o sea, en ese tiempo yo no estaba vivo, pero duró mucho tiempo usando Entonces, ese formulario. había uno más pequeño, que era donde se hacía la declaración. Era una especie de DUA, Ajá. una hoja 8,5 por 11. Ahí era que nosotros hacíamos las declaraciones. Sí, pero no se vaciaba. Pero era como a mano. A mano. O sea, le declaro, mira, yo traje este contenedor, tiene esta mercancía, pero a mano. Sí, Se escribía todo. Sí, sí, claro. Era Tanto telar, tanto de esto, tanto lo otro. Y en el 81 era como la liquidación. Sí, exactamente. Era como vaciar eso. Pero el verificador lo anotaba, pero ustedes también iban anotando. Obvio. Como para comparar. Claro. Lo que él anotaba. Claro. Entonces, Eso lo hacía yo. Luego entonces que llega el disquete. Ok. ¿Te acuerdas? Ok, el Luego disquete, sí, llega el claro. disquete, ya hay unas máquinas en el departamento de recepción y tú ibas con el documentito, Ajá. pero también ibas con el disco. Ok. Entonces el disco, ahí en el disco estaba la información. En el disco estaba lo que llamaríamos hoy el DUI y la liquidación. Sí, claro. Ya guardado. Sí, claro. Era así. Ok. Entonces todo eso ahí yo me vinculaba en esa partecita, me convertí luego entonces en una especie de mensajero, porque mi tío Ocoa trabajaba entonces para un señor de la ESO estándar. Yo tenía que ir, entonces yo compré un motor. Yo debía ir, Ya tú progresaste económicamente. ya estaba montado por mi primer vehículo. Tu primer vehículo. Ok. Y yo tenía que ir entonces a la oficina de la ESO estándar que estaba en la Tiradentes, el edificio de la Cumbre, donde el señor Bordas, un señor que me quiso mucho, él siempre me dispensó mucho cariño. Yo debía ir allá siempre a buscar la documentación y todo el soporte para Yo agarraba mi motorcito y me iba. Cuando yo estaba en la oficina, yo iba entonces a la casa de él. Él vivía próximo a... ¿Cómo se llama? Estaba doña Mary Marrancini. Próximo a rehabilitación. Ok. Vivía el doctor Borda y yo iba entonces, si no estaba en un lado, iba en la otra. Iba a buscar. Ahí me fui moviendo con ellos. Fui haciéndole servicio a otras personas, a otra gente. Me vinculo entonces con doña Elba, que es la que me da el primer soporte ya en términos formal. Con ella entonces yo aprendí a manejar documentación, a leer un BL y esas cosas. O sea, prácticamente tú vienes en un, digamos, si hiciéramos un gráfico, tú vienes en un ritmo ascendente. No, claro. Ascendente quiere decir, o sea, comienzo primero, como mucha gente arranca, yendo al puerto, comienzan a asignarme pequeñas cosas, sería como soporte, como un ayudante, hasta que ya voy entendiendo que una declaración, que una liquidación. Sí, yo te puedo decir que, mira, yo trabajé en los contenedores de goma. De goma, ok. Yo descargué muchos contenedores, cargué y descargué muchos contenedores. ¿Cómo cargar y descargar? O sea que los contenedores vienen, por ejemplo, las confesiones, Ajá. vienen en caja.
Hay que sacar todo eso, clasificarlo, para aperturar, hacer La la inspección. inspección del lugar. Pero tú tienes un carrito que tú lo vas a ver. Sí, con carrito y con la mano. Yo activé, yo hice todo eso. Ah, ok. Tú podías combinar ser ayudante o cualquier cosa, pero tú también podías hacer la función de ser un estibador Sí, claro. o un ayudante de... Porque eso fue en principio lo que hice también. Lo único que fue por poco tiempo, por decirlo, porque como siempre me interesó aprender, Exactamente. fui ascendiendo. Fuiste ascendiendo Fui rápidamente. ascendiendo. En principio yo lo hice, pero fui ascendiendo. Claro. O sea, fui raso por muy poco tiempo. Claro. Sí, claro, no. Por muy poco Y tiempo. realmente, colaborando con eso, mira, muchísima gente, como nosotros lo conversamos y lo sabemos siempre, muchísima gente ha comenzado en este sector quizás por lo más bajo, siendo ayudante de otro, pasando documentos, tibando contenedores, ayudando con la carga, clasificarla, pero cuando se dispone, obviamente, y dice, bueno, quiero aprender como debe ser, o sea, busco una forma de que esto que estoy haciendo Me eleve de nivel. me eleve de nivel, Sí, claro. sea mi sustento. Ha pasado con muchísimas personas que comienzan a conocer los documentos y al final de cuentas, él tiene las dos ventajas. Combina el saber el aspecto físico, el aspecto operativo, pero también combina que ya puede dominar el sistema. Entonces, se hace todavía un mejor profesional. Sí. Porque hay muchos que obviamente van a la escuela, esto que lo otro, pero solamente tienen el conocimiento de la plataforma digital, pero no saben cuál es la intríngulis que hay dentro de un puerto Sí. para tú sacar una mercancía, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es simplemente sentarte en la computadora, hacer una declaración. Ahora, otra es muy diferente, tú ir ver las inspecciones, saber quién es que firma el permiso, saber quién hace el permiso, cuánto cuesta el Sí, la permiso, metodología de saber puerto. cuál es la metodología, a qué hora abren contenedores, a qué hora lo cierran, cómo lo cierran, que son cosas que realmente contraponen mucho. Que es lo que yo le digo a muchas personas. Estudia, consigue el diploma, pero tienes que ir a ver la práctica. Sí, claro. Eso es lo que hace el monje, el hábito. Exactamente. No. Y te lo puedo decir porque en las diferentes reuniones que he estado con aduanas, una de las cosas que siempre resaltan, y hasta los técnicos, porque usted sabe que los técnicos de más alto nivel de aduanas son empleados, se podría decir, políticos. O sea, tienen sus condiciones de ser profesional, pero son empleados políticos porque van conforme la gestión esté. Y una de las cosas que me gusta, que ellos resaltan siempre, señores, nosotros no sabemos, lo que saben son ustedes. Sí, que están en los puertos. Que están en los Sí, puertos. sí. O sea, porque el director de aduana está sentado en una oficina. Simplemente él sabe cosas que tiene que saber por su función. Ahora, él no sabe lo que le está pasando a un gestor que está dentro de un contenedor y le están diciendo, se fue el sistema. Sí, No hay sistema. O sencillamente, hoy nada más tenemos 3 aforadores, cuando siempre han verificado 7 o 8. Son cosas que realmente hay que hacer un trabajo de campo. Hay que estar ahí sí. para que entonces tú puedas combinar lo mejor de los dos mundos, que es la parte que siempre nosotros dos siempre hablamos y siempre discutimos. Sí, que es la ventaja, por ejemplo, en el argot militar. Es la ventaja Claro. del oficial académico al guardia de línea. Hay un sargento que tiene 20 años Claro. de servicio y hay un oficial que recién se graduó. Del punto de vista macro, usted es un oficial Claro. y yo soy un sargento, pero yo tengo una experiencia de 20 años. A usted lo mandan a dirigirme a mí, Ujú. pero si usted es inteligente, usted tiene que conectar conmigo, que le puedo decir ¿Cómo son las cosas cómo aquí? son las cosas aquí. No, y usted toma la decisión. No, y en términos militares se utiliza mucho una frase que dice... La antigüedad en el servicio no. es un rango también. Sí, y función mata rango. Sí. O sea, yo soy encargado de esa puerta, tú eres general, dentro del organigrama tú eres mayor que yo, Claro. pero yo soy el encargado de la puerta. Sí, claro. Yo soy el que sé lo que está aconteciendo aquí. Y eso pasa. Eso pasa. Hay muchísimas personas que te dicen, yo prefiero 1000 veces ser teniente aquí que ser general en Palacio. Sí, eso es así. Es que yo tengo un equipo aquí que puedo manejar y donde yo me gano la vida. Entonces, para ir resumiendo un poquito, o sea, se podría decir que
en tu experiencia como gestor aduanal, que es lo que nosotros somos realmente, tú dirías que con eso, siendo gestor aduanal, se puede una persona ganar la vida. O sea, ¿qué nivel económico puede alcanzar una persona que se dedica a hacer gestiones aduanales? En tu experiencia, o sea, tu experiencia personal, en lo que tú has visto. Interesante. Todo va a depender de cómo tú te manejes, qué tanto aprendas. Claro. Porque la calidad de tu servicio va a depender, o sea, tus ingresos van a depender de la calidad de tu servicio. Claro. Y del criterio que tú le pongas a lo que tú, Sí. a lo que tú haces. Sí. Fundamental. Claro, claro. Pero se puede vivir de esto. Porque siempre, y qué bueno, papi, que tú dices eso. Siempre yo te escucho decir que nosotros no hacemos un trabajo si no brindamos un servicio. ¿Por qué tú siempre haces hincapié como que nosotros... Yo lo que vendo es servicio. O sea, ¿por qué tú siempre dices que nosotros vendemos servicio y no un trabajo? Porque normalmente una gente te dice, yo soy carpintero, yo te hago ese trabajo. Pero ¿por qué tú siempre mencionas la palabra servicio? Mira, porque dentro del marco del movimiento económico, si se puede decir así, cuando yo me comprometo contigo a cuando yo te brindo mis calidades, mis servicios, hay una retroalimentación económica que viene del cliente para el gestor. Claro. Entonces yo te voy a vender trabajo por el pago, pero el servicio es por mi criterio. Claro. Hay una parte que es el trabajo remunerado, Sí. y la otra parte es servicio, que es lo fundamental. ¿A qué uno le llama servicio? Ese afán que uno pone para Claro. que las cosas Salgan bien. Como quiera que yo lo hago, me van a pagar. Exactamente. Sí, pero es un trabajo. Eso es un trabajo, claro. Ahora, la otra parte, no, espérate. Yo tengo que ponerle todo el cariño y toda la dedicación a eso que estoy haciendo. Porque eso es lo que va a decir de mí. Uh-huh. Esa es mi plataforma, esa es la referencia. Sí. No, y eso siempre nosotros conversamos mucho y discutimos. El tema del servicio. El servicio es 1A. 1A el servicio. Sí, claro. Porque esta carrera, este trabajo que nosotros hacemos, es muy diferente a otros trabajos o otros servicios que se puedan brindar para corregir esa parte. ¿Por qué? Porque sencillamente yo soy carpintero y yo, qué sé yo, o soy ebanista, tengo un horario de servicio. Quizá cuando mucha gente está en su casa, sentado tranquilo, estamos nosotros organizando un trabajo, coordinando un trabajo, porque sencillamente el barco va a operar a las 12 de la noche. Así es. Y nosotros estamos esperando para hacer una solicitud de verificación. Sí. Que era lo que veníamos hablando ahorita. Sí. O sea, del tiempo que uno tiene que dedicar ahora mismo para hacer una solicitud de verificación, para aprovechar el tiempo, porque te llega el contenedor y así mismo como tú estás esperando hacer la solicitud, hay muchos esperando hacer una solicitud. Claro. ¿Y qué tú quieres? Hacer tu solicitud con tiempo. Entonces tienes que sacrificar horas. Ahí es la parte del servicio. El servicio, claro. El servicio. Que siempre va más allá que simplemente sacar una mercancía. Pura remuneración. Claro. O como nosotros hacemos. O sea, que una identidad que cuando estamos haciendo un trabajo, que siempre te digo, bueno, cuando sea una mercancía de un cliente, nosotros siempre vamos a entregar la mercancía. O sea, si tenemos la responsabilidad, yo no mando mercancía y que no, fulano que la lleve. No, espérate. A un fulano la lleve, yo todo el tiempo estoy ahí en un teléfono. Dice, llegaste, no llegaste, le entregaste. Claro. ¿A quién se le entregaste la mercancía? ¿A qué hora tenemos que estar allá? O sea, que eso va más allá de un pago, de un trabajo que uno hace, porque mi trabajo es que llegue. Bueno, a la hora que llegue. Sí, porque mi trabajo, yo me comprometí con llevártela. Es que hasta que la mercancía no llegue a su destino, sea recibida. Claro. Por el propietario, por el cliente, tu trabajo no termina. No termina. Eso está en mano tuya. Esa es tu responsabilidad. Claro. No es del camionero, ni un mensaje, nada de eso. Sí, claro. O sea, que nosotros abarcamos, diríamos así, desde que la mercancía llegue hasta que la mercancía la recibe el cliente. Pero si es una carga contenerizada, todavía estamos nosotros hablando con el transportista para que retorne el contenedor. Sí, claro. Y todavía lo retornó y estamos nosotros detrás de lo conduce para cualquier cosa mandárselo a DPH o a quien sea para que eso se pueda computar en el estado de cuenta del cliente. Porque hay un importe del cliente y entonces, eso hay que defenderlo. Exactamente, porque si el cliente
dice DPH que ese contenedor se recibió el día 5 y no fue el día 5, fue el día 1, hay 4 días que le están cobrando al cliente. Entonces, por el mismo servicio, todavía estamos nosotros haciendo un sinnúmero de actividades hasta que eso no se aclare. Hasta que eso no se aclare con un solo servicio. Sí, eso sí. Sin embargo, cualquier otra persona te puede decir, no, yo te cobré por que llega a tu planta, mira el conduce la gestión tú. No, así no. No, así no. Nosotros no trabajamos con ese criterio, sino con el criterio que obviamente tú recibas una mercancía y te sientas con un servicio totalmente complacido. Sí, satisfecho. Sí, porque ese tipo de actitud muchas veces nosotros la vemos en otros lugares, pero no la queremos repetir. Entonces, para ir cerrando, yo quisiera que tú nos digas alguna historia o alguna situación que te haya pasado dentro de lo que es este trabajo que tú la hayas considerado como decepcionante y una historia que tú la hayas considerado como satisfactoria. Bueno, o sea, como un caso en específico, tú digas, wow, me sentí decepcionado por eso, no fue bien con eso, pero en otro punto de tal cosa sí no ha ido muy bien. Yo tuve una situación una vez, pero en verdad, no quiero ni siquiera meterme en ese punto. Fue bastante dolorosa, ni siquiera para mí, sino para alguien a quien yo recomendé en un asunto de un trabajo. De un trabajo. Y por asunto de prudencia no voy a analizar esa partecita. Pero sí te quiero decir que desde el punto de vista personal ha sido muy positivo, gracias a Dios. Bien positivo. Pero sí, no tengo... No, y obviamente dentro de este mundo, o sea, de trabajo, muchas veces nos recomienda a una persona, le dice, bueno, a tal trabajo, o él lo puede hacer, o estamos ocupados. Como te contaba ahora de la persona, que él, por ejemplo, me ha hecho trabajo y ¿qué me dicen? No, lo que pasa es que ya yo tengo varios clientes, tú sabes, a veces no te puedo asistir. Sí, claro. Y que sencillamente yo le deseo el bien porque está creciendo. O sea, y él me está hablando a mí que con lo que él consigue le es suficiente. Le es suficiente. Y eso es lo que muchas veces uno quiere que pase con la persona, obviamente, que la persona consiga suficiente recursos, suficiente trabajo, que obviamente le permita realizar su propio desarrollo. Sí, eso es así. Otra pregunta que te quería hacer. Si tú fueses, digamos, por lo menos por un día, por un momento, el director de aduana, ¿qué idea tú podrías implementar dentro de toda la cosa que tú has visto en tu carrera? Mira, yo, como nosotros hemos trabajado tanto con los shipping, como se dice. Sí. Yo, viendo la importancia que tiene la diáspora, ¿verdad? Sí, claro. Gente que si uno se pone a ver, casi seguro que en un rango en el que pueda vivir 10 familias. 10 familias, claro. Casi seguro que por lo menos en 2 de esas familias hay un miembro fuera del país que remesa. Sí. Que es el famoso dominicano que se va con el sueño de volver a su lar nativo. Exactamente. Que no se olvida de eso. Nos queda un minuto. De sus raíces. Uh-huh. Sí. La parte de la gracia, la famosa gracia navideña, pero de manera muy especial, la condicionante para la importación de vehículos. De vehículos, sí. Lo hemos hablado mucho eso. Esa parte, yo siento que todavía... se puede mejorar. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Por la importancia que tiene ese dominicano ausente. Sí. La ley, tú hablas de la ley 168-67. Sí. O sea, se puede mejorar. Yo siento que todavía llevamos a nuestros nacionales en el extranjero muy a prisa, sí. Se puede poner mejores condiciones. Claro que sí. Entonces, esa sería una propuesta. Claro, entonces, y ha sido siempre un discurso de todos los directores, pero en la práctica, como que se le olvida. Claro, la diáspora. Sí, claro. Bueno, gracias navideña y la ley 168. Bueno, entonces, señores, hemos acabado este episodio. Yo le prometo... No quiero... Mira, no quisiera que... 5 segundos. Terminaron sin darle... Porque te mencioné varias personas de las que incidieron conmigo, pero la parte fundamental y es con la que todavía estoy vinculado, sí, de manera muy,
muy especial con el señor Juan Romero. Viene Juan Romero. Lo poquito que Señores, le damos muchas gracias a Papi que ha estado con nosotros. Juan Romero va a estar aquí en una entrevista y vamos a conversar sobre muchas cosas. Gracias, esto ha sido Puerta a Puerta Podcast. Papi, volvemos, que tú y yo hablamos demasiado. Gracias, Juan. Gracias, hijo.